Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todos ustedes. Para mí es un privilegio poder estar de nuevo con la exposición de la Palabra de Dios con el Evangelio de San Marcos. Nos quedan ya muy pocos versículos por cubrir antes de terminar el libro. Estamos en el capítulo 15 y hoy vamos a hablar del momento central de la historia de la humanidad. Vamos a hablar hoy del acontecimiento que no se puede comparar con ningún otro acontecimiento en la historia nuestra, y esto es la crucifixión de Jesucristo. Vamos a cubrir los versículos 21 al 32 del capítulo 15. A lo largo de la historia había muchos creyentes extraordinarios y hoy vamos a hablar de dos de ellos. Bueno, si se acuerdan, la última vez hablamos de dos personajes no tan extraordinarios en el sentido positivo. Uno era Barrabás, el hombre por quien murió Jesús de forma literal, y el otro personaje era Pilato, un hombre político que tenía más interés en salvar su propio pellejo que realmente hacer lo que convenía. Y llegó incluso a condenar a muerte a Jesucristo, aunque sabía perfectamente que era inocente. Pero hoy esto cambia. Esos dos personajes destacan realmente. Uno se convirtió literalmente en el último momento, en uno de esas cruces que vemos estilizado detrás de mí. Tenía las cosas muy claras y era sin lugar a duda, aunque parece mentira, uno de los creyentes más destacados de su tiempo. Y eso que ni siquiera sabemos su nombre, no sabemos lo que llegó a ser de él. El hombre llegó a entrar en el reino de Dios después de la crucifixión. Y su nombre era conocido. O sea, el primero era desconocido, el que murió con Jesucristo allí en una cruz. El otro sí que lo conocemos, era Simón de Cirene. En el contexto vemos a Jesucristo que ya pasaba por la casa oficial del sumo sacerdote. Luego tenía su entrevista con Pilato, que le condena a muerte, cediendo ya a las exigencias de los judíos. Quiere, sin embargo, dejarle libre a uno de los presos y también con esto él fracasa. Hubiese sido la solución más elegante, pero al final el pueblo, instigado por los líderes religiosos, no le dio esa opción. Por lo tanto, vamos a escuchar ahora el texto, Marcos capítulo 15, versículo 21 al 32. Y dice así: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va,
tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, asimismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a hablar con Dios. Señor, te damos las gracias por lo que tú has puesto en tu palabra, estos momentos de lo más sagrados de toda la historia, cuando tú finalmente estabas dispuesto a dar tu vida por nosotros. Señor, gracias por haber ido ese camino hacia la cruz para conseguir el precio de nosotros. Gracias por dar tu vida por los tuyos. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas también, no solamente esa lectura de la palabra, sino que tú puedas hablarnos a través de esa palabra. Esto es nuestra oración para tu honra y para tu gloria. Amén. Simón de Cirene es el primero de quien vamos a hablar ahora. Dice el versículo 21 que era un hombre cualquiera que pasaba por allí y que venía de Cirene. Bueno, Cirene es más conocido por lo que hoy es la capital de Libia, que es Trípoli. Entonces él viene del norte de África. Desde tiempos remotos, ahí había una colonia de judíos, de la misma manera como los había en Alejandría, en el norte de Egipto. Y siendo judío, él había venido para la fiesta. Por cierto, lo vemos de nuevo repetido, el mismo fenómeno en el capítulo 2 del libro de Hechos, donde vemos que había judíos de esa zona de Cirene, del norte de África. Pues él viene del campo. ¿Por qué? Bueno, porque quería acudir al templo. Era antes de las 9 de la mañana, antes del tiempo de la ofrenda, del sacrificio diario en el templo. Y obviamente él no consiguió quedarse de noche en la ciudad, porque la ciudad estaba abrotada de gente que quería estar en esa fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura, y no daba abasto la cantidad de camas que había ahí. Por lo tanto, él seguramente había encontrado un sitio fuera, en las afueras de la ciudad, y pasaba ahora por este camino que pasaba precisamente, y esto al este de la ciudad, por el Monte Calvario. Era un encuentro inesperado. Indudablemente ya venía viendo de lejos esa comitiva de personas que acompañaban a los 3 que fueron condenados a muerte, entre ellos Jesucristo, llevando la parte transversal de la cruz. Bueno, no la cruz entera, sino la parte que es la parte transversal. Jesucristo en ese momento ya se encuentra muy debilitado. Como sabemos de la historia, y Marcos no lo explica porque indudablemente todos los lectores estaban al tanto de esas costumbres. Jesucristo ya muy debilitado tenía que llevar esa parte transversal de la cruz, pero físicamente ya no puede más. Entonces, los romanos en este caso tenían el derecho de exigir, o mejor dicho, de requerir los servicios de los ciudadanos, de cualquier ciudadano, para llevar a cabo esta tarea. Precisamente a esto se refiere el evangelista Mateo, cuando en el capítulo 5, en el versículo 41, dice: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla. Bueno, ¿quién te puede obligar a llevar una carga? Solo
un oficial romano, porque eran los dueños. Y aquí dice, si alguien te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. De repente, al darse cuenta que Jesucristo se caía una y otra vez y ya no podía, ya no estaba en condiciones de llevar esa parte transversal de la cruz, sus ojos caen, bueno, los ojos indudablemente del centurión romano que llevaba la tarea de llevar a cabo la ejecución, se fija en Simón de Cirene, que él por supuesto no lo conoce, y me imagino que simplemente sin entrar allí en muchas cortesías le dice, hey tú, ven para acá, y lleva esto hasta el lugar de ejecución. Entonces, esto era una orden. Simón de Cirene habrá pensado, esto parece que no va a ser mi día. ¿Por qué? Bueno, porque él quería estar allí a las 9 en el templo. Pero obviamente no había forma de entrar en negocios con un centurión romano que estaba mirando el reloj, para decirlo así, quería de una vez acabar con ese tema. Entonces tenía que dar la vuelta y no solamente llevar la cruz pesada, sino además pues él iba a perder la razón por la cual él había venido a Jerusalén, estar en el templo en ese momento muy especial. Él no había venido para esto, pero no había más remedio. El único que literalmente llevó la cruz de Jesús fue él, de la misma manera como Barrabás fue el único que literalmente podía decir que Jesucristo murió en mi lugar. Tiene ahora tiempo para pensar quién será este hombre, porque todo indica que Simón no estaba al tanto de los acontecimientos. De todos modos, él nunca fue mencionado antes. Pero lo que sí sabemos que al final acaba convencido de que él sí que había tenido el privilegio, literalmente, de llevar la cruz del Mesías. ¿Y por qué lo sabemos? Porque la Escritura lo dice. Y ahora tenemos que proceder un poco de nuevo con un sentido criminalístico de juntar pequeños detalles para que veamos toda la historia. Ese Simón tiene 2 hijos, Alejandro y Rufo. ¿Y por qué lo sabemos? Bueno, porque el texto lo dice. Dice en el versículo 21, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Bueno, ¿y por qué Marcos lo menciona? Bueno, vamos a recordar de nuevo para quién escribe Marcos. Marcos escribe particularmente para gente con un trasfondo latino. Quiere decir, para romanos. Es la razón por que Marcos traduce todos los términos hebreos o arameos, porque a veces da explicaciones de algunas costumbres de los judíos. Y porque en la iglesia de Roma, ese Simón y sus hijos eran conocidos. Vamos por un momento a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16 y vamos a leer el versículo 13. Romanos 16, versículo 13, y aquí escribe el apóstol Pablo, y esto por cierto, más de 30 años después de esos acontecimientos: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Y esto no es una casualidad. Cuando se escribe el Evangelio de Marcos, alrededor del año 60, 61, 62 tal vez, o sea, poco después de que Pablo escribiera la carta a los romanos, pues Rufo estaba aún en la iglesia de Roma. Y no es una casualidad que Pablo lo menciona, porque Pablo y Marcos, pues obviamente tenían
un ministerio en común. Y ahora no solamente es el padre, del padre aquí no leemos nada, sino leemos de la madre, que incluso para el apóstol Pablo había llegado a ser como una madre, y leemos algo de Rufo, de Alejandro no. Entonces, quiere decir que la madre también llegó a ser como una madre para el apóstol, o sea, la esposa de Simón de Cirene. Podríamos entrar más en esta historia, pero vamos a dejarlo aquí simplemente. Nos vamos a dar cuenta de una cosa. Es una enseñanza que a mí me parece poderosa. Las circunstancias muchas veces se convierten en acontecimientos decisivos en nuestras vidas. Pues piensa en tu propia conversión. La mano de Dios que había en esto. Podríamos pensar en ti. No sé cómo has conocido al Señor Jesucristo, pero posiblemente de una manera que no lo hubieses esperado. Esto fue el caso en mi vida personal. Ahora no es el momento de entrar en detalles. Podríamos pensar en gente como Agustín, que fue convertido por el Señor a través de un juego de niños. Supongo que muchos de ustedes conocen la historia, muy interesante. O un gran evangelista como Spurgeon, que quedándose en una iglesia donde había un predicador que ni siquiera sabía explicar bien el texto bíblico, pero sin embargo Dios le alcanzó y cambió la historia de Spurgeon. Dios a veces cambia nuestros planes en nuestro propio bien de una manera como nosotros no lo hubiésemos esperado. Y esto es un hecho. Había venido para celebrar la Pascua, pero llegó a conocer finalmente el verdadero Cordero de Dios. Esto era el regalo que Dios le hizo a Simón de Cirene. Y él literalmente llevó la cruz de Cristo forzosamente. Y finalmente él y toda su familia iban a llevarlo juntamente en el sentido espiritual por su propia voluntad. Pues esto es la historia de Simón de Cirene. Dice en el versículo 22, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Este sitio en aquel entonces quedó fuera de las murallas de Jerusalén que existieron en aquel entonces. Bueno, si visitas hoy Jerusalén, este sitio pues coincide con esa gran iglesia del sepulcro que siglos más tarde se ha edificado por encima del lugar donde murió Jesucristo, y hoy se encuentra dentro de las murallas de la ciudad de Jerusalén. Pero no hay que olvidar que esto lo puso, esas murallas de hoy en día se pusieron en el siglo XVI, o sea, mucho tiempo más tarde, pero en aquel entonces esto quedaba fuera de la ciudad. Los condenados, según la ley y las costumbres de los judíos, literalmente fueron expulsados de la comunión de los demás. Y eso también significaba que su ejecución tenía que estar fuera de las murallas. Se trataba de un monte, forma de calavera, como todavía quedan algunos en la ciudad de Jerusalén, porque no hay que olvidar que Jerusalén está situado sobre un terreno que precisamente
de caliz. Es ese tipo de piedra muy típico, ligero, donde se forman muchas cuevas, y a veces esas cuevas pues tienen las formas más increíbles. Y este montículo donde estaba el lugar de la ejecución, pues tenía forma de calavera. Por eso le habían puesto ese nombre. Por cierto, hasta el día de hoy existe un lugar en Jerusalén, la famosa tumba del jardín, que en mi opinión no era la tumba auténtica de Jesucristo, pero da igual. De todos modos, desde ahí es muy fácil ver una roca con una forma similar de calavera. Bueno, de allí viene ese nombre. El significado de todo esto, lo que estamos leyendo, viene de Levítico capítulo 11, versículo 1, hablando de los holocaustos, como lo hace el primer capítulo de Levítico. Dice: si su ofrenda para holocausto fuera del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá y lo degollará al lado norte del altar delante del Señor. Y eso también es significante también en la topografía del Monte del Calvario, porque de ahí salen dos caminos. Uno sale hacia el monte de Sión y el otro baja al valle de Hinnom, que era el valle que estaba opuesto al valle de Kedrón. Y este valle de Hinnom en hebreo se llama Gehenna, y esto fue traducido muchas veces por infierno, porque esto era el estercolero municipal de Jerusalén. Y en el monte de Calvario había una bifurcación, o sea, tenías que decidir: o vas caminando hacia el monte de Sión o vas bajando al valle de Gehenna. Bueno, yo creo que no tengo que explicar el significado espiritual de este tema. Es allí en la cruz donde tienes que decidirte por qué camino vas a seguir andando. ¿Vas a seguir andando hacia el monte de Sión, del cual se dice en hebreo que es símbolo de nuestro destino eterno, del cielo, de estar con Jesucristo para siempre? ¿O vas a pasar el resto de la eternidad en ese lugar terrible que la Biblia lo llama Gehenna, o como nosotros lo llamamos el infierno, donde no hay posibilidad de salir jamás? Es una decisión muy importante. El texto dice que le ofrecieron vino mezclado con mirra. La mirra quita el dolor. Era una forma de aliviar el dolor de los ejecutados, un sedante, como se dice hoy. Pero Jesucristo lo rechaza. ¿Por qué? Bueno, porque él quería saborear, entre comillas, toda la profundidad de los dolores que se habían escogido para él. Hasta tal punto él se identificaba con nosotros. Dice el versículo 24: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría a cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Deuteronomio capítulo 21, versículo 3, no deja duda al respecto. Maldita por Dios es el colgado en un madero. Se cumple literalmente lo que había anunciado el Salmo 22. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Cumple literalmente esa profecía de Isaías capítulo 53. Es una profecía tan tremenda, tan exacta, como si se tratase de alguien que hubiese presenciado la ejecución de Jesucristo de forma física. Y sin embargo, esa profecía
Dios se lo dio a Isaías 8 siglos antes. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestro dolor. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Podríamos seguir leyendo. Literalmente, esa antigua profecía se estaba cumpliendo en ese mundo delante de los ojos de Simón de Cirene y de otros que estaban allí presentes. No tenemos muchos detalles de la crucifixión. De hecho, incluso el relato de Marcos no cuenta muchas cosas. Por ejemplo, hay mucho más detalles en lo que nos cuenta Mateo y Lucas, incluso Juan. Marcos solamente nos dice lo imprescindible. Le quitan la ropa a Jesucristo y los soldados romanos usan esa ropa para sí mismos. Ellos, sin darse cuenta, pues quieren quedarse con esa ropa del justo. Pero esa ropa no les iba a dar la justicia. Sería la ropa de la justicia que es espiritualmente impartido por Jesucristo a aquel que deposita su fe en él. Y esto, Marcos lo dice claramente, era la hora tercera cuando le crucificaron. Marcos usa la forma como solían contar los romanos, porque él escribe para romanos, por lo tanto él cuenta la historia en sus términos. Los romanos dividieron la noche en 4 partes y a las 6 de la mañana para los romanos empezó el día. Se empezó el cálculo del día. Entonces las 6 de la mañana es la hora primera. Por lo tanto, la hora tercera es el 9, son las 9 de la mañana. Y es el momento cuando le crucifican. Quiere decir, Jesucristo, el momento cuando le crucificaron a las 9 de la mañana hasta que murió a las 3 de la tarde, pasaron 6 horas. Y para informar a la gente, pues se pone un letrero, para decirlo así, en 3 idiomas, para que todo el mundo pudiese entender lo que había aquí. El título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Y dice, crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. La providencia de Dios, una vez más, usa a Pilato de forma profética. Pilato, de nuevo, quiere asustar a los potenciales reyes, aquellos que osan levantarse contra el Imperio Romano, para decirle muy claramente en 3 idiomas, esto es lo que les pasará a todo aquel que tiene la osadía de levantarse contra nosotros. Y a la vez con esto quería vengarse de los judíos, porque los judíos no querían que le pusiese el título rey. Y esto fue escrito, y Juan nos lo dice en el capítulo 19, versículo 20 de su evangélico, en 3 idiomas, en hebreo, arameo,
en hebreo o arameo, en griego, en latín. En el idioma local, para decirlo así, en el idioma de la filosofía, que era el griego, en el idioma del poder político, que era el latín. Y es muy interesante porque de esa manera, desde el principio, el mensaje universal es para todo el mundo, traducido desde el primer momento. Todo el mundo tiene que saber que Jesucristo es el Rey. Y así, sin quererlo, Pilato llega a ser el primer traductor del mensaje bíblico. Y esto es muy interesante. Dios se sirve hasta de una persona malvada como Pilato, si hace falta, para promover su mensaje. Un tema muy importante. Los gobiernos que nos gobiernan, que nos imponen sus leyes, que a veces nos protegen y a veces nos persiguen como se les viene en gana, realmente no tienen la última palabra. Ni necesitamos su permiso para proclamar el evangelio, ni necesitamos su protección, porque estamos al servicio de un rey más importante, que es Jesucristo. Y ante la duda, ¿a quién vamos a obedecer? Siempre escogeremos nuestro rey. Sí, damos a César lo que es de César. Pero si César y Dios tienen intereses chocantes, nos quedamos con nuestro Dios. Que no lo olvidemos, mis queridos hermanos, ni por un solo momento. Versículo 27 y 28 nos pone al tanto de que con él crucificaron dos malhechores. Y esto cumple la profecía de Isaías capítulo 53, el versículo 12, donde dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Esto debería humillarnos en nuestro orgullo. Los sitios de honor a su derecha y a su izquierda son para los malhechores y no para Jacobo y para Juan. Ahora, en el versículo 29 vemos ahora todo el derramamiento de vituperios y de palabras malsonantes hacia el Cordero de Dios. No era suficiente que él muriese, no, incluso muriendo, el mundo descarga toda su maldad y toda su suciedad encima de él. Los que pasaban le injuriaban, dice el versículo 29, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De nuevo, se cumple una profecía del Salmo 109, versículo 25. Yo he sido para ellos objeto de oprobio, me miraban y burlándose meneaban la cabeza. O el Salmo 22, versículo 7, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó al Señor, líbrele él. Qué terrible, el Cordero de Dios dando su vida por una humanidad que se burla de él. Terrible. No solamente escupen palabras malsonantes, sino le escupen literalmente, le tienen como basura, como un objeto, como una, y perdón que lo diga así, como una rata que solamente vale para ser aplastada. Esto es lo que somos nosotros, incapaces ni siquiera de agradecer a Dios
su regalo más noble, el de su Hijo unigénito. Piensa en esto la próxima vez que se burlan de ti. Primero se burlaban de tu maestro. Y no solamente el pueblo común, los soldados, los que estaban alrededor, sino también los oficiales, los líderes de los judíos, también los principales, dice aquí, los principales sacerdotes escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Los judíos tal vez le hubiesen creído si él hubiese bajado de la cruz, humanamente hablando, según nuestros cálculos, pero incluso haciendo esto, estoy seguro que no lo hubiesen hecho. Nosotros creemos precisamente porque quedó allí, en la cruz. Tienen razón. Él no puede salvar a sí mismo precisamente porque no quiere salvarse a sí mismo por salvar a nosotros. Y esto es la razón. Estas palabras seguramente para Jesucristo eran la misma tentación que aquellas palabras pronunciadas por el diablo en el desierto, o las que dijo Pedro en su momento en el lugar de la transfiguración, o en el jardín solamente hace unos ratos. En vez de burlarse de Jesucristo, los sacerdotes deberían haber estado en el templo a estas horas, sacrificando el cordero, y uno se pregunta, ¿qué hacen allí en el lugar de ejecución? Están, en vez de celebrar el cordero que se sacrifica en el templo, la muerte del Cordero de Dios. Más perversidad es imposible. Pero hasta ese punto le lleva al hombre su religiosidad, su odio contra las cosas que realmente vienen de parte de Dios. Que no nos equivoquemos. La religión no nos va a salvar. Lo que nos salva es la gracia divina. Lo que nos salva es el sacrificio del Cordero de Dios. Todo esto el Señor lo tiene que aguantar. Es famoso aquella pintura que vio el conde Zinzendorf en un momento en un museo, donde se ve representado a Jesús en una cruz y debajo escrito, esto lo hice por ti, ¿qué harás tú por mí? Y es una pregunta que cada uno de nosotros pues tiene que responder por sí mismo. ¿Qué haremos nosotros por Jesucristo? Como último, vamos a hablar de los malhechores en la cruz, que tenemos aquí a partir del versículo siguiente. Versículo 31 dice, de esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndose decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, mas a sí mismo no se puede salvar. El rey de Israel, el Cristo, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Esto es lo que ocurrió en aquel momento. Jesucristo tenido en nada. Jesucristo crucificado. La historia aquí aún no terminó, porque incluso de los dos, pues uno se queda luego con Jesucristo. Y vamos a hablar la próxima vez también de este hombre, sin nombre, pero obviamente el primero que deposita su fe en Jesucristo muriendo en la cruz. Esto es la historia. Y esto es la historia del triunfo de nuestro Señor. Todo esto Cristo hizo por ti
Y ahora tu respuesta la tendrás que dar tú. ¿Qué harás tú por él? Esa historia no solamente está escrito en la Biblia por razones históricas, para no olvidarnos. Está escrito en la Biblia como un desafío perpetuo para cada persona. No lo olvidemos. En el monte del Calvario, el camino se divide. Tienes que decidir por qué lado vas. ¿Vas a ir cuesta arriba porque es el camino más complicado y difícil hacia el monte de Sión, o vas a bajar al infierno por el camino más fácil, porque va más rápido y es más cómodo? ¿Vas a estar con Jesucristo en su gloria o vas a estar finalmente en aquel lugar que es terrible, que la Biblia lo llama el infierno? Tú mismo vas a decidir. Y mi oración es que el Señor, por su gracia, te lleve por el buen camino. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, te damos las gracias por este testimonio que Marcos nos deja. Y gracias te damos, Señor, porque lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, lo hiciste por nosotros. Los efectos de tu muerte son efectos perpetuos. No hace falta más sacrificios. No hace falta una nueva religión. No hace falta nuevos ritos. Ya has hecho todo. Y Señor, yo sé que este mensaje no solamente lo van a escuchar personas que ya son creyentes, sino también lo van a escuchar personas que no lo son. Y te pido por ellos en este momento, Señor, que ellos se den cuenta de la importancia de depositar su fe en ti, de confiar en el único que les amó desde el inicio con un amor insuperable e incondicional. Te pido, Señor, que este mensaje no sea en vano, sino que sirva para que por tu gracia lleves a personas al arrepentimiento profundo y de corazón. Y eso, Señor, te lo pido para tu honra y para tu gloria. Amén. Que el Señor os bendiga.